Hola, ¿qué tal mis queridos seguidores de El Patriota, seguidores de Radio PG? Y bueno, a todos los que escuchan de este programa y también todos los oyentes de este programa. Bueno, les doy la bienvenida. Yo soy Alejandro Ceballos y periodista y comunicólogo de este programa, El Patriota por Radio UPG. Les doy las gracias a este espacio que me dan. Y bueno, comenzando, ¿qué es El Patriota para todos los que nos están visualizando, todos los nuevos seguidores? Bueno, El Patriota, bueno, me presento principalmente, soy periodista y comunicólogo y desde hace tiempo he estado gestionando este programa. Este es el séptimo programa que se está haciendo en un principio con entrevistas, pero también dando reportajes, porque bueno, para quienes me siguen ya también desde hace un tiempo, también subo artículos a internet. Y este programa es el objetivo, ser transparentes, ser completamente imparciales para que ustedes puedan tomar su criterio y también denotar y mostrarle entrevistas a distintos activistas. En un principio hicimos diversas entrevistas, desde activistas ambientales hasta activistas sociales. Pero en fin, como todo buen programa, siempre traigo dos o tres temas muy buenos. Temas no muy comunes, fuera de lo nacional y siempre de la mano con lo internacional, porque recordemos, este mundo ya no es para las bananas cerradas, sino para todo aquel globalista. Pero bueno, recordemos que también existen gobiernos de visión nacional, como está la visión de Trump, la visión de López Obrador, la visión de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil y otros más nacionalistas. Pero ¿qué pasa cuando se entremezclan en un mundo globalizado? Ocurren diversos casos, como conflictos de interés, por ejemplo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el principal tema del cual vamos a hablar, y es uno del cual ha estado en boca de tantos periodistas, analíticos, políticos, el tema del Fondo Monetario Internacional. FMI, un organismo de índole financiera. Este instituto ha resultado de más de una vez controversial. No solo hablemos de cuando el FMI ha dado créditos, tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. Recordemos que un crédito es algo que si no se paga de acuerdo a su tiempo, la deuda puede aumentar, con ello la calificación crediticia puede bajar y más cosas en la economía pueden pasar. En otras palabras, cualquiera que se haga esclavo, por así decirlo, de este instituto, con sus créditos que proporcionan a países emergentes o países de tercer mundo, como lo es México, o bueno, actualmente en vías de desarrollo, suelen tener adeudos que ya no les sirven, pues ya que tienen una deuda acumulada. Bueno, ¿qué es en esta clase de institutos? Bueno, además de ayudar con dinero de países absolventes a países emergentes, como lo dije, entre por ejemplo Bolivia con Evo Morales, o México en esos sexenios que han pasado hasta ahorita, cuando la maestra Lagarde vino aquí y visitó a López Obrador. Se dice que no cayó en su truco, pero bueno, leamos un poco de lo que traje, de este reportaje que traje. Miren nada más, si me remito a las pruebas, todo esto lo pueden buscar. El FMI, ¿por qué muchos se preocupan? ¿Será el amplia periodística el que nada más se preocupa o será que realmente hay una incertidumbre económica como se plantea por diversos analistas y sobre todo institutos como este? Porque más tarde hablaremos del famoso tema de las calificadoras. El Fondo Monetario Internacional o FMI, ¿por qué lo hemos escuchado tantas veces? Porque últimamente su calificación crediticia ha bajado del 2% al 1.5%, al 1% y cada vez retrocediendo, ahora a ser un 0.9%. ¿Por qué sería una calificación tan irrisoria o una calificación tan, bueno, tan débil y tan delicada para un país? ¿Por qué es que está bajando tanto en tan solo menos de un año de haber asumido la presidencia este nuevo gobierno de izquierda? Porque recordemos, apenas están sembrando las bases para una transformación social, económica, política, porque recordemos que de esta sección para atrás fue diferente, es un cambio de régimen. Recordemos que este gobierno es completamente anti-neoliberalismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué hablaba de un mundo globalizado? Porque cuando un país está globalizado, sirve a los intereses de otros países y viceversa. En este caso, un instituto como este, si sabemos quiénes lo fundaron, que fue famoso G7, un grupo de los 7, que son, bueno, todo este linaje o legado de gente rica del mundo que no aparecen en las listas, pero están más allá de Carlos Slim y Bill Gates. Entonces, bueno, hablo bueno, los Bush, hablo de los Rockefeller, hablo de muchos más grupos. El Fondo Monetario Internacional no es el fondo que al menos todos queremos, al menos para poder darle crédito o veracidad a lo que dice. ¿Por qué? Por lo siguiente. Christine Lagarde fue condenada por haber facilitado durante su etapa como ministra de Finanzas de Sarkozy el desvío de más de 400 millones de euros del contribuyente francés a las cuentas personales del empresario Bernard Arnault, uno de los principales financiadores de la campaña electoral de Sarkozy. Pero por si fuera suficiente, este no es el único escándalo, como ya tiene escándalos de compadrazgo y el escándalo de que ha utilizado el FMI, o mejor dicho, muchos de los directores de compañía han utilizado el FMI
para absorber a países. Muy pronto les voy a dar un ejemplo, pero bueno. En este caso, por ejemplo, con México o como lo está pasando con Argentina. Argentina, después de haber recibido y aceptado al FMI en su país, tuvieron que aceptar las políticas y han estado afrontando las consecuencias sociales y económicas, puesto que ahora ya se convirtió en los países con una de las economías más frágiles en Latinoamérica, en el mundo y el sexto por más inflación. Bueno, pero por si fuera suficiente, su antecesor en el cargo, Dominique Strauss-Kahn, fue arrestado en 2011 por un intento de violación de la camarera Nasfiatu de Alio. El caso terminó cerrándose mediante un pacto secreto entre ambas partes, por el cual Strauss-Kahn se comprometió a indemnizar a Diallo por una suma, por un importe desconocido, pero se estima entre los 1.5 y 6 millones de dólares. Y, por si no fuera suficiente, va otro tercer caso que, asimismo, tampoco el caso de Strauss-Kahn es extraordinario, como dije, su antecesor en el cargo, el español Rodrigo Rato, está siendo actualmente enjuiciado una decena de delitos fiscales cometidos bajo normativas similares a las que él mismo, como ministro de Economía del Partido Popular, se encargó de redactar y de aplicar con seguridad al conjunto de los países. A su vez, también está siendo investigado por el caso de las tarjetas Black y por el posible fraude y latrocinio personal alrededor de las salidas a bolsa de gas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será acaso yo le digo como una adelantada conclusión que será confiable lo que dice al menos el mandatario ejecutivo López Obrador de no confiar en organismos como esos por este tipo de escándalos que están con sus directores? Ahorita más adelante les voy a decir por qué. O quizás sí confiar, porque después de todo es un fondo que sirve a las finanzas públicas de diversos países alrededor del mundo y México fue uno de ellos. Vamos a seguir con nuestro contenido. En el caso específico del FMI, Fondo Monetario Internacional, es bastante evidente que la selección del director gerente responde a más de un enjuague de intereses personales de los distintos jefes de gobierno nacionales que a un procedimiento imparcial para escoger al más apto. Por ejemplo, Rato fue nombrado director gerente por el ser el más cualificado para el cargo, o como premio de consolación por no haber sido designado sucesor de Aznar, porque así dejara de intrigar dentro del Partido Popular, socavando la utilidad de Mariano Rajoy, anterior presidente de España. ¿O acaso Strauss-Kahn fue promovido por Sarkozy por ser el más adecuado para el puesto o para descansar el Partido Socialista francés? Lagarde fue y el Orgullo Nacional después del encarcelamiento y de la dimisión de Strauss-Kahn. Los corruptos no llegan al frente de las burocracias estatales por algo, sino que las burocracias estatales están expresamente diseñadas para que sean tomadas y controladas por los más hábiles. Eso lo podemos ver en distintos organismos, porque esto no es solo lo primero. Vamos a hablar también de las calificadoras, pero antes de todo eso, recordarles las redes sociales de Radio PG y que son, bueno, Radio PG en Facebook y YouTube y en Twitter e Instagram como Radio PG Oficial. También tenemos una página en internet, síganos por ahí, www.upg.mx y también las UPG. Así es, son dos, sí, son 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Para que nos sigan por aquí, por favor, y nos compartan mediante sus redes sociales. Yo soy el patriota de Alejandro Ceballos y bueno, vamos con nuestro primer corte comercial antes de seguir platicando más de esto y de otros temas de economía y finanzas relacionados con la política. Yo soy Alejandro Ceballos y eso es el patriota Alejandro. Pero bueno, mientras tenemos una pausa en radio, por nuestra radio digital que es Radio UPG, los invito a que nos sigan nuevamente para todos los que se nos están uniendo como Radio UPG en YouTube y también en Facebook y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial y también por nuestra página www.upg.mx y las Radio UPG líneas para que nos llamen, para que llamen al de la TRI, para que llamen y digan la información de lo que sepan, lo que han hecho. 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Seguimos en vivo y bueno, ¿con qué noticias vamos ahora? Puesto que yo siempre les tengo noticias al principio o durante el programa y sobre todo en los días. Bueno, la primera noticia es que por desgracia muere el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán tras caída de helicóptero. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán también informó sobre la muerte del titular del Seguro Popular y de otras dos personas. El secretario de Seguridad de Michoacán, Martín del Castro, y el director del Seguro Popular, Germán Ortega, murieron luego de que el helicóptero en el que viajaban se desplomó. Esto lo expresa Silvano Aureles. Con profundo pesar informó que el helicóptero accidentado en el traslado de Morelia a Huétamo
Viajaban José Martín Godoy Castro, titular de la Michoacán SP, y Germán Ortega, director de Seguro Popular de Michoacán. Y los pilotos, más o menos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, detalló que en la aeronave viajaban dos pilotos quienes también murieron. A través de su cuenta de Twitter, el gobierno de Michoacán informó que la aeronave se accidentó cuando sobrevolaban la zona serrana Villamar. También el gobierno de Michoacán a través hizo un mensaje especial diciendo: personal especializado realiza la búsqueda de un helicóptero con el cual se perdió comunicación cuando sobrevolaba la zona serrana de Villamar. Hemos confirmado que la aeronave se accidentó, en unos momentos daremos más información. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia detalló que se perdió comunicación con la aeronave. Así fue como de última hora, finalmente la cadena de noticias Milenio en vivo en Michoacán cayó un helicóptero cuando sobrevolaba la zona Villa de Madero, Recordo. Así a través de las 11:23 del día julio 24, hace unos días. Esa es nuestra primera noticia y con la cual podemos decir que, bueno, lamentamos la desgracia y la pérdida de esas 4 personas, desde los pilotos hasta sus funcionarios. Pero bueno, recordemos también así como otros helicópteros han sido curiosamente así. Recordemos también, por ejemplo, aunque no con funcionarios de tan alto calibre, hablamos de, bueno, por ejemplo, Erika Alonso, por ejemplo, la esposa, o mejor dicho, bueno, difunta esposa de también el difunto ex gobernador de Puebla, Moreno Valle. Recordemos también, se especula mucho el caso de que se estaba agrupando un gran poder con el Moreno Vallistas, y al final diversos grupos de poder en el PAN dieron un golpe a Moreno Valle, además es lo que se especula. Pero recordemos que no es lo único, también había sucedido, bueno, como por ejemplo con otros funcionarios, por ejemplo en la época de Felipe Calderón, que habían pasado a también ser historia a través de un helicópterazo, como dicen coloquialmente. Pero bueno, muy bien, esto es El Patriota, Alejandro Ceballos, y los invito a que sigan por nuestras redes sociales. Bienvenidos a todos los que nos siguen. El Patriota es un programa dedicado a la información, a la transparencia y a la imparcialidad, donde se habla de diversas notas, como se habló anteriormente del presidente, de distintos rostros que van a ser futuros políticos y otros análisis más. Síganos por nuestras redes sociales todavía porque esto no acaba. Seguimos todavía en vivo por radio en breves momentos, pero también en vivo por Facebook. Yo soy Alejandro Ceballos y esperamos pronto en el en vivo por radio digital. Y muy bien, seguimos con nuestro tema para todos que iban llegando. Nosotros estábamos hablando ahorita mismo del Fondo Monetario Internacional, que es Christine Lagarde, que fue condenada por haber facilitado durante su etapa como ministra de Finanzas de Sarkozy el desvío de más de 400 millones de euros del contribuyente francés a las cuentas personales del empresario de Alberto. Es lo que se puede llegar como conclusión de que quizás el FMI no es una organización de confianza, al menos para las calificaciones crediticias, pues se dice también que el FMI sirve a oscuros intereses, no solo de los directores de países, sino de los empresarios, para golpear pequeñas economías y que, bueno, por ejemplo, en México, un país en el cual antes en programas pasados yo ya había analizado de distintos aspectos como en el sector empresarial y del IP, la iniciativa privada, donde se especula, en donde siempre, o mejor dicho, a altas realidades y crudas, aquí sirven dos poderes públicos, o mejor dicho, al poder del amparo público, que es el sector empresarial, y un sector criminal, que es un sector no conformado por lo que creemos como criminal, sino por lo que llaman matas con poder. Diversos funcionarios y otros tráficos de influencias que sirven a ese tipo de poderes, porque recordemos Grupo Carso, Grupo México y entre otros grupos más, son los que son responsables de muchas de las finanzas públicas y de la economía del país. Así de sencillo, entre ellos no se acumula el 4% de impuestos, lo cual viene equivaliendo, bueno, a muchos millones, concretamente más de 10 millones de pesos en el país. Pero bueno, seguimos en vivo a través de Radio UPG en los momentos. Regresamos, la transmisión en Facebook no se corta para que nos sigan y nos sigan dando like, comentando y dándonos share, compartir en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a todos los que nos llaman. Ese es su espacio, el espacio de política. Seguimos en vivo. Y hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ceballos y muy bien otra vez aquí para todos los radioescuchas y seguidores de Radio UPG y de El Patriota. Seguimos en vivo por radio y ahora les traemos el siguiente tema. Este siguiente tema es un tema también que ha estado en boca de tantos desde que inició el sexenio del actual mandatario ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, el político de izquierda controvertido, el primer del régimen que va a cambiarlo, que va a hacer algo, o al menos eso es lo que supone, lo que llama cuarta transformación, al lado del partido Guindo, Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto?
ha habido un tema más de otras instituciones, o al menos también analistas que han evaluado no solo el Fondo Monetario Internacional a México, sino también calificadoras, háblese de Moody's, de Average Ratings, háblese de Standard Poor's y otras más. Por diversos órdenes de importancia nos podemos ir para analizarlas. Yo no soy el único que las ha analizado. Hay muchos políticos que sirven a favor y funcionarios, también periodistas que sirven a favor de los intereses de esas calificadoras. Por servir a otros oscuros intereses del periodismo, de la AMPA periodística. Pero también hay otros analistas que no se encuentran tan en favor de esto. Yo les voy a traer aquí un reportaje que hice, donde hablo desde las calificadoras, cómo es que funcionan, cómo es que han contribuido a México o descontribuido, y también hablar de un pago, que es lo que aquí también da credibilidad, así como a otros tipos de analistas más, a las calificadoras. Seguimos. Las empresas calificadoras de riesgo establecen parámetros y fórmulas que le permiten saber a un país o un gobierno sus capacidades de pagar o no pagar, es decir, su estabilidad económica y financiera, de acuerdo al valor de sus activos, reservas, gastos, inversiones, etc. Estas fórmulas, parámetros, son de fácil manipulación para chantajear y sacar. Justo lo que hablábamos de la anterior institución financiera. Hay varios ejemplos de la manipulación de los datos que tienen las agencias calificadoras, entre las que destacan la crisis hipotecaria del 2008 en los Estados Unidos, cuando las acciones inmobiliarias de Lehman Brothers tenían calificaciones AAA. Eso es una calificación de activos fuertes y, bueno, con de bonos energéticos. Durante la corrida bancaria se demostró que dichas acciones eran activos basura, no valían nada en la economía real. La crisis hipotecaria de los Estados Unidos hizo que los precios de los activos inmobiliarios se desplomaran, lo que provocó que muchas familias perdieran su casa ante la imposibilidad de poder pagar el crédito. Además, los fondos de pensiones que invirtieron en los bonos hipotecarios vieran mermados sus recursos, dejando a muchos trabajadores sin jubilación y la quiebra de bancos como Lehman Brothers. Este evento fue la peor calamidad financiera desde 1930. Durante los 19 meses que duró, se perdieron 8.7 millones de empleos. Más de la mitad de los adultos vio perder su trabajo, recortando su sueldo o forzado a trabajar reduciendo su horario laboral. El consumo y el Producto Interno Bruto se contrajo por escasez de crédito y el incremento del costo de los préstamos. Standard Poor's perdió la mitad de su valor. Otro ejemplo del comportamiento manipulador de las agencias calificadoras, y es un ejemplo que ha tenido pasado, es Bolivia, ya que desde que Evo Morales es presidente ha aplicado un plan de nacionalizaciones y expropiaciones en el ámbito bancario y estratégico. Las calificadoras de riesgo, en aras de implantar temor en las transnacionales, le colocaron una calificación de triple C, donde los activos nacionales son altamente especulativos y poca probabilidad de pago. Eso es parte de la guerra global por conseguir forzosamente contracciones económicas en los países emergentes. Esas mismas calificadoras son las que han golpeado a México recientemente bajo su calificación crediticia de triple B positiva, triple B negativa, y la han ido bajando. Lo único que denotan y lo único que hacen es golpear la economía, como denuncia el presidente y denuncian otros políticos. Asimismo, recordemos una oposición y un contrapeso, el cual está prestando atención y levantando antena ante estas críticas y ante estas advertencias que hacen ese tipo de calificadoras, ese tipo de instituciones que ya habíamos analizado, para poder advertir que viene una recesión o una baja en la economía. Pero recordemos, es muy diferente una recesión a una depreciación en la economía o una baja, por así decirlo. De eso vamos a ver en otros programas, porque lo que aquí importa es saber la cantidad de credibilidad o confianza que le tenemos a una institución o calificadora. Porque recordemos, hay muchas cosas más allá de lo que vemos si analizamos el mundo de la consultoría. Si analizamos el mundo de los quienes sirven los oscuros intereses, el tráfico de influencias. Bueno, seguimos. Como dije, Evo Morales, el presidente, ha aplicado un plan de nacionalizaciones y expropiaciones en el ámbito bancario y estratégico. Las calificadoras de riesgo, en aras de implantar temor en las transnacionales, le colocaban una calificación de triple C, donde los activos nacionales son altamente especulativos y hay poca probabilidad de pago. Esto es parte de la guerra global por conseguir forzosamente contracciones económicas en países emergentes. Vamos con otro tema, pero similar a las calificadoras. Llegamos. Las primeras agencias calificadoras que se autorizaron en México fueron en los años 90 del siglo pasado, siendo HR Ratings una de las consolidadas. Dada su relación con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, nuevamente lo que decimos, servir a los intereses del poder de la pública. Esta empresa consiguió hace unos años ser aceptada por la autoridad financiera estadounidense.
la Securities and Exchange, con la que amplía su horizonte. HR Ratings fue actualmente, o mejor dicho, que actualmente es presidida por Alberto y Ramos, parece haber copiado el esquema de Standard Poor's de manipular la información para chantajear y asustar a los inversionistas, con lo que sirve a poderosos grupos empresariales que están en contra del gobierno federal que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre. Vamos a ver. Eso es un reportaje que había hecho hace tiempo y por ende se escucha aquí en tiempo pasado, pero sin dejar de lado esto es la agencia calificadora mexicana, HR Ratings, parece ser la consentida de muchos municipios de estados de toda la República, ya que reciben muy buenos contratos y lo curioso del caso es que siempre sus calificaciones de la deuda de esas entidades son al alza o ratifica lo que llama a sospecha la calificadora que dirige Alberto I. Ramos. Está inmersa en un eterno conflicto de intereses originado por un modelo de negocio en el que cobran sus servicios al emisor y no al usuario de la información. Es así como podemos llegar a una adelantada conclusión también de que no se termina en el mundo de la politiquería de servir intereses porque cada quien representa algo. En este caso podemos ver que Andrés Manuel López Obrador representa a un grupo mayoritario, al menos de intereses populistas o de intereses sociales mayoritarios, pero también tenemos un contrapeso que parece representar a una clase minoritaria, burguesa posiblemente, o viceversa, porque hasta ahorita no ha sido el año del gobierno, y repito, no podemos calificar ni siquiera con ese sistema que hacía Ronald Reagan de los 100 días para ver que también va un presidente, en el cual sí se notaba un cambio si se compara con el sexenio pasado. Pero recordemos que hay distintas maneras de evaluar. Por ejemplo, bien se dice que al menos las calificadoras o distintos sistemas para calificar hacen distintas mediciones. Por ejemplo, mientras Estados Unidos, sus analistas o casas de análisis financiero como estas dan una calificación negativa a México, hay otras que dan calificaciones positivas. ¿Por qué? Porque mientras estas comparan de un mes, de los últimos meses de un gobierno con los primeros meses de un gobierno, no se equiparan o no son un contraste adecuado. Mientras que las calificadoras mexicanas u otros institutos de análisis financiero hacia el crédito de la hacienda pública se encargan de contrastar los primeros meses de un gobierno contra los primeros meses de otro gobierno, lo cual dan resultados positivos. Dependiendo de cómo lo veamos es como pueda ir la economía mexicana. Pero eso sí, nadie dice o nadie se escapa de que haya golpes económicos, que se intenten dar golpes de diversos casos. Aquí es donde yo en reflexión siempre digo, ¿por qué se miran los intereses de cada quien? Bien lo decía Pedro Carrizales, alias el Mijis, diputado de San Luis Potosí. Yo juré representar a mi pueblo, no a mí mismo. Eso es lo que se debe de buscar, un contrapeso real que represente al pueblo y no se representen a sí mismos. Y un poder mayoritario, que es actualmente el Partido Guindo, que represente los verdaderos intereses del pueblo y no solo sus intereses. Porque recordemos muy próximamente, quizás les traiga un reportaje de lo que es la fractura interna que está sufriendo Morena entre el relevo que se quiere hacer con Jet Kolpolensky y los futuros movimientos que puede haber aquí en Nuevo León, pues las diversas caras del electorado se ven muy cambiadas. Entre ellas, Samuel García se dice que puede ir para gobernador, el Pato Zamorano también, que posiblemente Jaime Rodríguez Calderón busque un curul como diputado, Tatiana Cloutier también para posible gobernadora, y bueno, recordemos también otras figuras grandes como quien encabeza o quienes encabezan México Libre. Margarita Zavala parece ser vice, ya renuncia a México Libre, pues no se puede considerar como partido, al parecer no llevan ni más allá de la mitad de todos los requisitos que le piden. Por otro lado, también se dice que por ende Felipe Calderón, es panista, es líder del PAN, va a apuntar por una candidatura a la gobernatura de Michoacán. ¿Cómo la ve? Hay de todo aquí, de todo está pasando, porque como digo, del mundo de la politiquería todo es posible, más de los intereses de quienes se sirve. Hablemos por último de lo que es un pago. Así es, un pago, porque por esto último es por lo que quiero despedirme al menos de este segundo tema, para antes de dirigirnos a nuestro segundo corte y despedirnos. Pero eso se los contaré también. Así que vamos con un corte y regresamos. Yo soy Alejandro Ceballos, periodista y comunicólogo de El Patriota, por Radio PG. Seguimos en vivo por Facebook. Pero bueno, mientras vamos a una pausa en nuestra red digital por Radio PG, enseguida les comento las redes sociales para que nos sigan y llamen también aquí a cabina. Seguimos por Facebook, la transmisión que nos interrumpe, la transmisión. Bueno, esta transmisión es a través de nuestras redes sociales, y para todos los que nos estaban escuchando, que siguen por Facebook, a través de Facebook y YouTube, Radio PG, y también por Twitter e Instagram,
Radio UPG Oficial y también por Instagram Radio UPG Oficial. También por nuestra página de internet para que nos sigan escuchando y compartiendo nuestra transmisión, que de verdad nos apoyan, www.upg.mx, y también por nuestras Radio UPG líneas 81 86 03 3603 y 81 86 03 3602. Seguimos en vivo por Facebook y vamos a explicar hasta ahorita lo que hemos llevado en el programa para quienes se están uniendo. Estamos con el Fondo Monetario Internacional y hemos hablado de los diversos escándalos que han tenido los directores y que posiblemente han servido a intereses públicos de distintos gobiernos nacionales, como por ejemplo sería el caso de Mariano Rajoy en España, sería el caso del Partido Socialista francés, Francia, valga la redundancia, y también sería el caso de otras instituciones o aquellas instituciones como las calificadoras Moody's, HR Ratings mexicana o Standard & Poor's y otras más, que han servido también a diversos poderes. En este caso, siempre se ha denunciado que los gobiernos se le han pagado para dar calificaciones positivas y siempre se ha dicho dónde están las pruebas, o es que en dónde es que se está denunciando. Aquí les va. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de, bueno, otra noticia más así es, y es sobre lo que está pasando con Jaime Bonilla y Andrés Manuel López Obrador, entre la ampliación de mandato y entre el presidente que dice no reelegirse y que, bueno, no van a reelegirse, pero al menos transparencia dice ya no se encuentra lo que firmó de no reelegirse. Bueno, desde la Ciudad de México, el periódico Excelsior denuncia y reporta que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que prefiere no opinar sobre el tema de la ampliación de mandato de Baja California para no dar pie a las malas interpretaciones, pues este asunto le corresponde al Congreso de la Identidad y él no tuvo nada que ver en esta edición validada la víspera. Quiero señalar que en este asunto no se ha informado de manera adecuada, ya que no solo votaron a favor los diputados de Morena, sino también los de la oposición. López Obrador pidió en su conferencia de prensa matutina no involucrar en este tema. No tuve nada que ver, dice, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones se las tomaba desde arriba. En este marco mencionó que los conservadores acusan que no quiere certificar la firma del documento por la que se comprometió a la no reelección. Sin embargo, al mostrar el documento, informó que mañana lo certificará frente al notario público, por lo que pide a los opositores aprobar la iniciativa de revocación de mandato. Recordemos, sobre la iniciativa de revocación de mandato se ha especulado mucho sobre que es una vil estrategia para que López Obrador, después de su consulta popular, que será para saber si sigue en el gobierno o no, a partir de entre los 2 años y medio y 3 años, es simplemente una vileza para seguir o un plan con maña para seguir y reelegirse, quizás otro sexenio más. Como alguna vez se dice, una famosa vidente, quién fue, se dice, predijo la victoria de López Obrador, pero que se mantendría más allá de 2024, que su cargo duraría 12 años. No lo sabemos, falta mucho por ver. Recordemos, como dije, no va un año y se ha visto de todo. Golpes mediáticos, golpes blandos. Ya no se viven los golpes antes militares y violentos de antes. Se sirven de diversas maneras, golpes digitales, golpes electrónicos, golpes que no cualquiera se imagina y que se hacen de diversas maneras, como el entierro de los policías y de fuerza civil. Bueno, sigamos con esto. López Obrador prefiere no opinar de la ampliación de mandato, pero ya se está haciendo acciones hacia esto. Los al parecer funcionarios de Morena que votaron a favor ya fueron expulsados, y también los del PAN, llamado Traidores a la Patria, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Otro lema que es del gobierno que encabeza López Obrador, la famosa cuarta transformación. Se está viendo lo que se decía que no se va a ver. Bueno, al menos no por su parte, dice el mandatario. Pero en este caso, ¿qué será? Veremos más adelante qué es lo que pasa con Jaime Bonilla, quien se dice solo será 2 años, que van para los 5, y saber si esto afectará próximamente también lo que son el tiempo válido para empezar. Pero seguimos adelante a través de Radio UPG, por supuesto que sí, la radio online de la Universidad Pedro de Gante. Yo soy Alejandro Ceballos y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo y también a los que ya estaban. Soy periodista y comunicólogo a través de Radio UPG. Esto es El Partido. Pero bueno, muy pronto ya nos vamos a despedir con esto último que les traigo, que es el pago que realizó el exmandatario ejecutivo Enrique Peña Nieto del sexenio de 2002 a 2018 hacia las calificadoras, con tal de que hablaran bien de la reforma energética y que hablaran bien de su sexenio. Por eso es que se dice y se presume, para todos aquellos que dicen, ay, bueno, pero es que en la anterior vez estábamos mejor. Bueno,
AMLO ya se comprometió, lo firmó ante el Congreso que no se va a reelegir. Bueno, vamos a ver esto muy pronto. Por cierto, sí, eso es lo que me llega, que AMLO ya se comprometió y lo firmó ante el Congreso que no se va a reelegir. Bueno, muy pronto López Obrador va a hablar de esto y vamos a ver qué tal es lo que pasa, porque recordemos también se insiste en aprobar la revocación del mandato. Pero bueno, como decimos, vamos a hablar acerca del pago. Los pagos fueron Standard Poor's, $500,000, Moody's, 450,000 y Fitch Ratings, 350,000. Las agencias correspondieron a la generosidad de funcionarios con opiniones favorables sobre la reforma energética. Enrique Peña Nieto y sus 3 secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, así como el de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, fueron extremadamente generosos con las calificadoras de crédito. También los directores de Pemex. En su sexenio pagaron a Standard Poor's $500,000, a Moody's 450,000 y a Fitch Ratings 350,000. De acuerdo con la información obtenida vía el portal de transparencia de la empresa, $1,300,000, equivalentes en pesos a 25,650,000. Las agencias correspondieron a la generosidad de funcionarios con opiniones favorables sobre la reforma energética, destacada la emitida el 20 de diciembre de 2013. Standard Poor's Rating Services subió hoy sus calificaciones en escala global en aquel tiempo de riesgo crediticio y deuda a largo plazo en moneda extranjera a BBB positivo, de BBB neutral y en moneda local de AA de A negativa de Petróleos Mexicanos. También subieron calificaciones las subsidiarias de Pemex, PMI Trading, PMI Norteamérica y MG Supply LTD. Estas reflejan las calificaciones de Pemex, escala global, moneda extranjera, BBB positiva, / estable y moneda local estable. Con el visto bueno, el gobierno mexicano y Pemex continuaron endeudándose. Al terminar el sexenio, la deuda del gobierno era de 11 billones de pesos, y la de Pemex excede 11,000 millones de dólares. Sin embargo, no ha subido la producción y está invadida de corrupción, hasta antes del huachicolazos. Los contratos de las 3 calificadoras de crédito no pueden tacharse de ilegales. Se realizaron con formalidades de ley. Sabido es, además, que cobran por sus servicios a sus clientes. Sin embargo, vuelve a presentarse el choque entre la legalidad y la ética. Es éticamente admisible que ahora que el nuevo gobierno les ha dejado de pagar cambio su criterio. Hace poco modificaron su perspectiva negativa en cuanto a la capacidad de México para pagar su deuda. Como paso previo a bajar la calificación, si el nuevo gobierno les pagara con generosidad, ¿tendrían efectos sus opiniones? Es una muy buena pregunta. Pero bueno, antes de seguir, ya hemos hablado de lo que es el Fondo Monetario Internacional, hemos hablado de las calificadoras, hemos hablado del pago que hicieron el mandatario ejecutivo y los anteriores presidentes en México. Porque decir que Peña Nieto fue un presidente es decir o estar en un error, porque bien se dice que fue Videgaray, él fue quien hizo los tratos, él fue quien hizo las influencias, y fue bueno al final quien trajo a Donald Trump aquí. Así es como servimos a los intereses también extranjeros. Y fuera de ello, hoy en día se amenaza y se ha golpeado a este nuevo gobierno con todo tipo de golpes sistemáticos. Y hasta ahorita lo que más se dice es con Jaime Bonilla, quien se dice es un traidor a la patria, un traidor que no merece estar en juntos, haremos historia. Y quien se dice hoy en día ya cambió de bando y está sirviendo a la oposición para así golpetear, ahora sí, desde adentro a Morena con su reelección, o mejor dicho, su ampliación de mandato, mientras que se acusa López Obrador de no ser válida el documento que firmó, mientras Transparencia dice que no lo encuentran. También se dice, o mejor dicho, es un hecho que AMLO ya se comprometió y lo firmó ante el Congreso que no se va a reelegir. Bueno, podemos hablar de legalidades, de políticas, de electorales, pero nunca se va a llegar a un acuerdo como tal. ¿Por qué? Porque recordemos, cada quien representa un grupo, representan ideologías diferentes, y a pesar de que haya un pueblo mayoritario que apoya a este nuevo gobierno, también hay otro. Independientemente de si sea mayoría o minoría, también siguen otros intereses. Por mi parte puedo decir que más allá de responder a nuestros propios intereses, hay que responder de acuerdo a los intereses de los demás, que son quienes votaron por nosotros, hablando desde una vista política, que son quienes votaron por ellos y deben de representar a esas mismas personas que votaron por esas personas. Pero bueno, hasta ahorita puedo decirles que esto ha sido todo por el momento. Esto es El Patriota, yo soy Alejandro Ceballos y muchísimas gracias por seguirme. Eso es Radio PG, los invito a que sigan por redes sociales, Radio PG en Facebook y YouTube, en Twitter e Instagram, Radio PG Oficial, por nuestra página www.upg.mx y también por teléfonos en cabina para que sigan llamando antes de los programas en este día, porque recuerden, El Patriota no es el único, hay muchos más también, hoy espera de político y otros más.
como por ejemplo 81 86 03 36 03 para que llamen y 81 86 03 36 02. Yo soy Alejandro Ceballos y periodista comunicólogo. Eso es El Patriota de Radio UPG. Muchísimas gracias. No le cambie.